¿Quién define los límites de la ciencia? ¿Cuáles son las verdades y cuáles las creencias? ¿Cuáles son los dogmas y cuáles son las teorías? Para muchos, Pasteur fue uno de los grandes genios de los últimos siglos, pero si se indaga un poco en la historia de la medicina, vemos que su trabajo, además de ser un plagio, estaba incompleto y era una teoría débil y fácil de rebatir. ¿Cómo era posible que lleváramos millones de años conviviendo con microorganismos y solo en el momento en el que se descubre la tecnología para poder verlos, se determina que son nuestros peligrosos enemigos y la única causa de las enfermedades infecciosas? Antes de responder a la pregunta, comentar como curiosidad que décadas antes de Pasteur, Edward Jenner es considerado el pionero de la inmunización y la vacunación al experimentar la inoculación de suero de trabajadoras de la leche, las cuales estaban infectadas con el variola virus, el virus de la viruela, y se lo inoculó al hijo de su criado, consiguiendo en este caso que no se desarrollara la enfermedad. Aunque bueno, para ser justos con la historia hay que puntualizar que el médico inglés Edward Jenner obtuvo el conocimiento de Constantinopla y que probablemente a su vez estos ya lo hubieran obtenido de la antigua China, debido a que era una práctica muy común desde hace siglos. Volviendo a Pasteur, su teoría fue una mala copia, como hemos dicho, o una mala interpretación del trabajo del verdadero genio de la época y que también era su maestro, Antoine Béchamp, el cual defendía que los microbios no eran la causa de la enfermedad, sino una consecuencia de esta. Es decir, cuando enfermaba un tejido, había microbios, pero no quería decir que esos microbios eran los causantes de la enfermedad de ese tejido. Esto dio lugar a uno de los debates científicos más apasionantes de la historia y que sigue vigente aún en nuestros días. ¿Son los microorganismos los causantes de las enfermedades infecciosas o son simplemente unos que pasan por ahí? Es decir, un síntoma de un tejido enfermado por unas condiciones de vida miserables, como las que tuvo la humanidad a mitad del siglo XX aproximadamente y que bueno, en algunos sitios aún se pueden encontrar. A continuación vamos a ver qué principales figuras de la ciencia siguieron dando forma a una u otra teoría. En el bando de la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, que es la que crea este hombre, Pasteur, encontramos también a Robert Koch, el cual pasó a la historia por sus famosos 4 postulados de Koch, los cuales han sido criticados ya que en algunas famosas enfermedades o patógenos no se cumplen. Pongo un ejemplo, el Helicobacter pylori, el cual, según la medicina oficial, es el agente infeccioso que causa los problemas de úlceras de estómago y que se trata además con antibióticos. El problema que tenemos aquí es que Helicobacter pylori está presente en los estómagos de casi todo el mundo y la gran mayoría de esas personas que lo tienen no tienen por qué desarrollar síntomas ni ningún problema ni ninguna enfermedad a lo largo de toda su vida, lo cual hace, con este pequeño ejemplo, que se incumpla ya el primer postulado, y como Helicobacter pylori se podrían poner otros muchos. Algo después de Robert Koch tenemos a Ilya Metchnikoff, ruso, que trabajó con una beca del Instituto Pasteur durante gran parte de su vida y cuyo principal trabajo es el descubrimiento de la fagocitosis, creando así el inicio de la teoría de la inmunidad. Y bueno, para que lo sepáis un poco, los fagocitos son un tipo de célula inmune que son capaces de comerse literalmente a muchos patógenos. La línea de trabajo de este investigador iba encaminada en la teoría de la infección, siguiendo el patrón de que una enfermedad es causada por un patógeno concreto y para este deberíamos encontrar un fármaco determinado. Pero, al igual que le pasaba a Pasteur, esta idea, la de la fagocitosis, se tambaleaba porque el ruso observaba que a pesar de que todos teníamos fagocitos, pues la enfermedad se presentaba de diferente manera en unos y otros. Había gente que la adoptaba y gente que no. Al final de su carrera, cambió su línea de investigación y se decidió por estudiar el papel de los alimentos fermentados en la salud. Igualmente, Ilya compartió Nobel de Medicina
con otro férreo defensor de la teoría infecciosa, que era Paul Ehrlich, el cual desarrolló el concepto de bala mágica, es decir, el fármaco específico para un patógeno específico que provoca una enfermedad concreta, lo cual asentaba las bases de la quimioterapia actual. Por quimioterapia entendemos la rama de los antibióticos, pero también otro tipo de fármacos utilizados para diversas enfermedades, y los más famosos y conocidos los usados para el cáncer. Por lo tanto, pues se seguía intentando conseguir la línea de una enfermedad debida por un patógeno determinado y para el cual teníamos un remedio químico concreto. Finalmente, unos años después, surgía otra gran figura de la historia, como fue Alexander Fleming, famoso por ser el descubridor de la penicilina. Y bueno, en concreto con este químico, con este antibiótico, sí que es verdad que tenemos un fármaco de amplio espectro que afecta a muchísimas bacterias, pero igualmente su descubrimiento sienta la base de la investigación de otros antibióticos y otros fármacos de mayor o menor selectividad y que siguen otra vez la idea de una enfermedad, un patógeno, un remedio químico. Bien, vamos a ver ahora qué grandes figuras históricas de la ciencia y de la medicina han defendido la otra hipótesis, la de que, como se puede ver en la diapositiva, en vez de protegerte artificialmente contra el terreno, debes cambiar y mejorar este y no volver a ensuciarlo. Pues en primer lugar tenemos a Claude Bernard, el cual tenía casi la misma edad que Bechamp y fue el padre de la medicina basada en la evidencia. Él consideraba que la medicina debía dejar de ser un arte y tenía que pasar a ser una ciencia dura, sistemática, sistematizada, como podía ser la química de su época. Su famosa frase respecto a la infección fue recogida luego por Bechamp, del cual ya hemos hablado, y decía así: el germen no es nada, el terreno es todo. Bueno, gracias a las ideas de Bernard, Bechamp hizo su trabajo, y también Walter Cannon, el cual estableció y pasó la historia por establecer la teoría de la homeostasis, la cual explica que la enfermedad surge por diferentes desequilibrios en el entorno, o bien ambiental o bien celular. Luego tenemos también a otro de los grandes genios olvidados por la historia, como fue René Quinton, cuyo trabajo se basaba en la similitud entre el plasma celular y la composición del agua de los océanos. Los periódicos de la época decían que la teoría de Pasteur aportaba conocimiento de la enfermedad y la de Quinton una concepción de la salud. El francés dedicó su vida básicamente a curar en los dispensarios marinos que distribuyó por toda Francia a miles de enfermos que tenían enfermedades infecciosas pero que habían sido desahuciados por la medicina oficial, es decir, era gente para que los hospitales de la época pues no había ya solución y iban a morir. Entonces René Quinton intentaba ayudarles y además muchos de ellos eran bebés o niños pequeños que sufrían problemas infecciosos como cólicos, colitis, etc. Luego tenemos a Rudolf Virchow, el cual defendía que la enfermedad no ocurría en el órgano, sino en el entorno celular. Y por último, quizás el descubrimiento más importante en este campo y que menos ruido ha hecho es el de Joshua Lederberg, el cual ganó el Nobel de Medicina en el 1958 por descubrir el microbioma, y curiosamente el término no se oficializó hasta el año 2001. Lederberg explica que transportamos a billones de microorganismos que viven en simbiosis con nosotros y que por lo tanto no somos un solo ser vivo sin más, sino que más bien somos una gran unidad metabólica o ecosistema andante, y que además la gran mayoría de esos microorganismos cumplen la función de protegernos y darnos salud. Según últimas mediciones actualizadas en el año 2019-2020, el número de células que tenemos ajenas, es decir, de estos bichitos, se multiplica en 1,3 respecto a las células realmente nuestras. Es decir,
si ponemos un supuesto de que el cuerpo humano está hecho por 1 trillón de células, pues en realidad tenemos 1,3 trillones de microorganismos que pueden ser virus, bacterias, hongos, arqueas, parásitos, etc. O lo que es lo mismo, casi medio kilo de microorganismos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Es la primera parte. En la segunda parte veremos hacia qué teoría tendió la medicina actual y, más importante, el por qué. Pero antes de acabar, cerraremos esta edición con las famosas palabras de Pasteur que realizó en su lecho de muerte. Y son las siguientes: Béchamp tenía razón, lo que importa es el terreno. A pesar de estas palabras, ya era tarde para detener la maquinaria que él mismo puso a funcionar y que veremos, como digo, en el siguiente vídeo hasta dónde nos ha llevado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.